A ver. Listo. Ahí les envié lo que me aparece a mí, listo, para que todos estemos hablando del mismo ejercicio, listo. Vamos a tratar de resolverlo, bien. Entonces dice lo siguiente, dice que nos dan la siguiente, a ver, este es el ejercicio. Este es el ejercicio 4 de, pues, digamos, en la plataforma se llama semanas 3 y 4. Listo. Así se llama en la plataforma, ¿listo? Entonces, esa es la segunda tarea, digamos, que es pues para que ustedes preparen el quiz que dijimos que íbamos a hacer el jueves, ¿no? Entonces, listo. Entonces dice que tenemos la siguiente gráfica o la siguiente superficie, z igual a 4x cuadrado menos 2y cuadrado más 3, ¿cierto? Y entonces dice que dejando una variable constante, encuentro un plano. Encuentro un plano que intersecte la gráfica. Encuentre un plano que intersecte la gráfica. Y entonces le dan a uno tres situaciones, ¿no? La primera situación es que la intersección de una parábola que abre hacia arriba. Que abre hacia arriba. Y la respuesta nos la piden diciendo cuál es la variable y en qué valor. ¿Listo? Yo creo que lo mejor es resolverlas todas de una, entonces voy a poner las tres situaciones. ¿Listo? La primera es una parábola que abre hacia arriba, la segunda es una parábola que abre hacia abajo. Y la tercera es un par de líneas, un par de rectas que se intersectan, ¿no? Un par de líneas que se intersectan. Bueno, entonces, ¿cómo será que hacemos eso? Bueno, pues quizás lo mejor sea de una vez caracterizar todas los cortes, digamos, con respecto a las tres variables de una vez. Listo. Y pues ya, eso sería, ¿no? Entonces, bueno, pues hagamos eso entonces. De una vez. Bueno, pues eso nos ayuda también a entender un poco más cómo funciona todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si hacemos z una constante? Entonces, si z es una constante,
Fíjense que, bueno, pues esto nos va a quedar en un plano paralelo al plano XY, ¿cierto? Y nos va a quedar una curva de este estilo, ¿no? 4x cuadrado menos 2y cuadrado más 3 igual a c. Y bueno, pues yo puedo, digamos, esto, fíjense que esto tiene la forma de una elipse, ¿no? ¿Por qué sabemos que tiene una forma de una elipse? Porque es, mentiras, esto tiene una forma de una hipérbola, perdón, de una hipérbola porque tenemos una ecuación cuadrática con signos opuestos, ¿no? Una variable está positiva y la otra está negativa. Eso típicamente representa una hipérbola. Hipérbola. Una hipérbola. Y pues básicamente depende del valor de c, si esa hipérbola abre hacia arriba o hacia abajo. Bien. Esa hipérbola, dependiendo del valor de c, pues si digamos digamos cuando uno despeja acá, esto le queda 4x cuadrado menos 2y cuadrado igual a c menos 3, dependiendo de si este c menos 3 es positivo o negativo, eso nos va a dar una hipérbola que abre hacia x o que abre hacia y, ¿cierto? Claro, y hay un caso especial, ¿no? Y hay un caso especial que quizás ese sea la respuesta de la parte c, y es cuando c menos 3 sea igual a 0, ¿no? Cuando c menos 3 es igual a 0, eso justamente nos da dos líneas rectas, ¿no? Fíjense que, bueno, esta gráfica, fíjense que esta superficie se parece mucho a una que hicimos nosotros por allá antes, ¿no? Y era esta, ¿no? Básicamente esta se parece mucho a esta, ¿no? Básicamente esos escalares, pues lo que hacen es quizás cambiar un poquito la forma, el centro, ese 3, pues lo que va a hacer es moverme el centro hacia arriba. Pero, digamos, la estructura, digamos, de la gráfica o los cortes van a ser similares a los de z igual a x cuadrado menos y cuadrado, ¿no? Es decir, esta superficie nos va a dar una silla de montar, ¿no? Quizás un poco más ancha o más angosta por los escalares estos 4 y 2 que están acá, pero la forma de la gráfica al final de cuentas va a ser similar, ¿no? De ahí viene esto de las hipérbolas, ¿no? Así que los cortes en z pues van a ser hipérbolas que abren pues hacia x o hacia y dependiendo del valor de c, ¿listo? Y pues yo creo que aquí ya tenemos la respuesta a la parte c, ¿no? Y es, si c es igual a 3, entonces lo que yo tengo es que 4x cuadrado menos 2y cuadrado es igual a 0, y esto pues son dos rectas, ¿no? Porque fíjense que yo puedo hacer esto, puedo, por ejemplo, despejar y cuadrado, ¿no? Entonces y cuadrado, si lo paso al otro lado, me queda y cuadrado igual a 2x cuadrado, ¿cierto? Y entonces yo despejo esto y esto me queda y igual a más o menos raíz de 2x. Y esto pues son dos líneas justamente que se intersectan. Es decir, es algo así. Chan, y bueno, algo así, ¿no? Digamos, uno es y igual a raíz de 2x y el otro es y igual a menos raíz de 2x. ¿Es claro hasta acá esto? ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que decir? Bueno, Mariana dice que todo claro. Bueno, listo. Entonces, por ahora, dice que eso ya nos da la respuesta a la parte C. Entonces, si eso nos da la respuesta a la parte C, ¿no? Entonces, la parte C sería, pues, Z igual a 3, ¿no? Z igual a 3 nos dan un par de rectas que se intersectan, ¿no? Sigamos. Entonces, ahora dice una parábola que abre hacia arriba. O, bueno, sí, o sigamos haciendo los cortes mejor. Entonces, ¿qué pasa cuando y es constante? Si y es constante, entonces nuestra ecuación nos queda, nuestra superficie al hacer y constante, nos va a quedar z igual a 4x cuadrado menos 2c cuadrado más 3, ¿no? Y esto pues es, esto es,
pues, bueno, puedo ver así si quieren, ¿no? 4x cuadrado más, entonces 3 menos 12 cuadrado. Es decir, esto es una ecuación, es decir, que esto es una, en el plano XY, si yo lo pinto en el plano XY, esto nos queda una ecuación cuadrática, básicamente. Z es un polinomio cuadrático en X. ¿Sí? Fíjense que eso que puse yo entre paréntesis, todo eso es constante, ¿no? Entonces eso lo único que hace es trasladar la parábola Z igual a 4x cuadrado hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del valor de C, ¿no? Por ejemplo, si C es 0, pues eso nos sube la parábola 3 unidades, y a medida que se va aumentando de valor, pues eso va corriéndolas más bien hacia abajo. ¿Listo? Entonces, en resumen, pues, si yo pinto acá esta curva en el plano XZ, en el plano XZ, pues esto tiene una cara más o menos como esta, ¿no? Bueno, aquí un poquito descuadrado. Bueno, digamos algo así. Z igual a 4x cuadrado más 3 menos 12 cuadrado. ¿Listo? Esa es una gráfica de las que podrían aparecer ahí, ¿no? Entonces, fíjense que esto es una parábola que abre hacia arriba. Una parábola que abre hacia arriba. Entonces, eso es la respuesta a la parte A. Básicamente. O sea, la parte A, entonces, la respuesta sería entonces hacer Y. Igual y creería yo que puedo escoger cualquier valor de la constante. Ahí no tengo ninguna restricción sobre la constante, ¿no? Entonces podría poner, por ejemplo, Y igual a 0. Bien. Porque fíjense que si yo escojo Y igual a 0, me da 4x cuadrado más 3. Igual sigue siendo una parábola que abre hacia arriba. ¿Listo? Entonces, esa, por ejemplo, me sirve. ¿Y cuál me va a dar la parábola que abre hacia abajo? Pues la parábola que abre hacia abajo debería ser entonces x igual a una constante. Y sí, porque si x es igual a una constante, pues esto me queda z igual a 4c cuadrado menos 2y cuadrado más 3, ¿no? Y entonces esto pues me va a quedar z igual, entonces puedo escribirlo así, menos 2y cuadrado más 3 más 4c al cuadrado. Y pues esta parte que puse entre paréntesis es una constante, fíjense que está fuera de la expresión cuadrática, entonces eso lo que me va a hacer es moverme la parábola hacia arriba o hacia abajo en el plano YZ. Y el menos 2y cuadrado, pues no me va a poder librar del menos, entonces esto siempre va a ser una parábola que abre hacia abajo. Entonces esto va a ser pues algo así. Va a ser algo de este estilo. Bien. Algo de este estilo. ¿Es claro esto? Una pregunta. ¿No? Entonces, pues acá la respuesta al B es x igual a, por ejemplo, 0. Esa me serviría. X igual a 0. Porque si x es 0, entonces esto me daría z igual a menos 2y cuadrado más 3. Y listo. Esa sería Profe, Dime. ahí usted puso x igual a 0, pero en sí hay varias opciones, ¿cierto? Lo que importa es que x sea constante. Sí, exactamente, sí. O sea, yo puse 0, pero podría ser cualquier otro. ¿Listo? Bien, entonces, fíjense que la única que sí, el valor de la constante tiene que ser exactamente 3 es en la C, ¿no? Fíjense que si yo cambio el z por cualquier otro valor diferente a 3, ya no me dan dos rectas, sino que me dan hipérbolas. ¿Listo? Es el único caso. En los otros dos, puedo escoger cualquier valor, ¿no? ¿Listo?
Bien. Bien. Bueno, entonces, ¿está claro esta parte? ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Listo. ¿Quieren que hagamos otro de la tarea? ¿O quieren que sigamos? Sí, bueno. ¿Cuál? Dígame cuál. ¿Mm? ¿Alguno que alguien haya mirado, que no le haya salido? ¿Mm? La tarea, o sea, se refiere a los ejercicios que mandó por Sí, Webwork. el que se llama, la tarea que se llama Ah. semanas 3 y 4. Ah, Dice Fiorella, cualquiera como para practicar. Dice Catalina, profe, ¿qué podemos hacer el 5? Es que aún no tengo claro cómo analizar ese tipo de ejercicios. Listo. Entonces, miremos el 5. El 7 me dejó muy crazy. Ya ahorita miramos el 7. Miramos el 5 y luego vemos el 7, ¿listo? Bueno, si carga esto algún día. Listo. Bueno, el 5 dice, describa en palabras las superficies de nivel de una función en 3 variables. Listo, entonces, bueno, voy a hacer lo mismo de antes, entonces voy a copiar, voy a mandarles por el chat lo que me sale a mí, ¿listo? Y ya lo hacemos, ¿listo? Listo. Entonces, este es el 5, este es el problema 5. Entonces, listo. Nos dan una función en 3 variables. E a la menos x cuadrado más y más 2 al cuadrado más z al cuadrado. ¿Listo? Entonces, fíjense que, claro, si yo quisiera graficar esta función, pues yo necesitaría 4 variables, ¿no? Que son 3 variables del dominio y una variable del rango. O sea, la gráfica viviría en R4, lo cual pues no lo podemos visualizar. Entonces, ahí no tiene sentido la gráfica como tal de la función. Pues, digamos, visualizarla. Sin embargo, lo que uno sí puede hacer es lo que se llaman las superficies de nivel. ¿Listo? ¿Qué son las superficies de nivel? Pues básicamente corresponden a tomar la variable dependiente. Digamos, si ustedes a G lo llaman W, la variable W, esa variable dependiente hacerla una constante. Básicamente es como que, fíjense que cuando yo hago W igual a constante, ahí ya me queda una ecuación en 3 variables. Entonces ahí la gráfica vive en R3, porque ahí sí ya tengo solo 3 variables y pues ahí sí ese tipo de, digamos, esa ecuación sí la puedo visualizar. ¿Listo? Entonces a eso es a lo que se refiere el ejercicio. Hacer W igual a una constante y ver qué le da a uno, qué tipo de superficies le dan cuando hace eso, ¿no? Pero listo, pues veamos entonces qué nos da. Entonces fíjense que esto me queda entonces C igual
a e a la menos x cuadrado más y más 2 al cuadrado más z al cuadrado. ¿Listo? Entonces, claro, así como está puesta, pues ni idea de eso qué podría llegar a ser, ¿no? Pero fíjense que yo puedo deshacerme de ese exponencial, ¿sí? Yo puedo deshacerme de ese exponencial aplicando logaritmo. Entonces esto me queda logaritmo natural de c igual. Entonces ya se me va el exponencial y me queda menos x cuadrado más y más 2 al cuadrado más z al cuadrado. Y pues fíjense que ya esto, lo importante es que como c es una constante, pues este logaritmo de c también es una constante. Entonces todo esto realmente ya resulta ser algo más fácil de interpretar. Porque lo que tengo es una expresión cuadrática, x cuadrado más y más 2 al cuadrado más z al cuadrado, igual a, bueno, con un menos ahí, igual a un logaritmo. Igual a una constante, bueno, olvídense que es un logaritmo, eso no importa, ya en este punto eso no importa. Entonces eso va a ser una esfera, ¿sí? Pero hay que analizar bien cuándo es que esa esfera está definida y qué radio tiene, ¿listo? Entonces fíjense que yo puedo quitar el menos, y esto me queda x cuadrado más y más 2 al cuadrado más z al cuadrado igual a menos logaritmo natural de c. Entonces el punto es que pues esta parte que está al lado derecho de la igualdad, esto es una constante. Entonces lo que me queda es x cuadrado más y más 2 al cuadrado más z al cuadrado igual a una constante. Y eso pues, eso sí tiene cara de algo y es... Fíjense que esto funciona como cuando uno hacía un círculo en el plano, ¿no? Que si uno suma adentro de y o adentro de x, eso lo único que le cambia es el centro del círculo. Aquí es lo mismo con las esferas, ¿no? O sea, si yo le sumo adentro al y algo, eso lo que me cambia es el centro de la esfera, básicamente. Nada más. Entonces, pues, ¿esto qué va a hacer? Esto va a ser una esfera con centro en el punto, pues en x sigue igual, entonces el centro es 0. En y es más 2, entonces el centro en la coordenada en y es menos 2. Y en z no tiene nada, entonces sigue siendo 0. Bien. Pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, porque eso no siempre está bien definido, porque el logaritmo tiene problemas. Primero, dos cosas que hay que considerar. El logaritmo tiene problemas, o sea, el logaritmo no está definido para todos los valores de c. Primero. Y segundo, puede que el radio, dice Catalina, profe, ¿cómo determinó lo que está en rojo? Me perdí. ¿Cómo sé que es una esfera? Porque fíjense qué tipo de ecuaciones tendría una esfera. Una esfera es como un círculo. Entonces, hagamos un recuento rápido de cónicas del colegio. O del círculo, digamos, en el colegio. Entonces, ¿cómo es la ecuación de un círculo? Entonces es algo así, ¿no? X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado. Entonces, ¿esto qué es? Esto es un círculo de radio r con centro en el punto h, k, ¿no? Eso es, fíjense que cuando uno tiene un menos adentro de la x o adentro de la y al cuadrado, eso lo que hace es mover el centro del círculo. ¿Listo? Entonces es igual acá, es lo mismo. ¿Qué pasa ahora entonces si yo tengo algo así? X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado más z menos L al cuadrado igual a R cuadrado. Entonces, ¿esto qué es? Esto es una esfera de radio R con centro. Entonces ahora es de en tres variables, ¿no? Entonces el centro de la esfera es H, K, L. ¿Listo? Entonces a eso me refería yo. O sea, básicamente es ese tipo de expresiones cuadráticas, cuando las tres son positivas y tienen coeficiente 1, digamos, eso siempre va a una esfera. Lo único que me cambia es los escalares que están adentro, pues me mueven el centro a otro lugar. ¿Listo? ¿Bien? Entonces, eso es lo que pasa acá. Fíjense que no dije nada sobre el radio. No dije nada sobre el radio porque con el radio hay que tener cuidado. ¿Por qué cuidado? Porque pueden pasar dos cosas. Primero, puede que el logaritmo no esté bien definido. Eso es lo primero. Y lo segundo, puede que aunque esté bien definido el logaritmo, el supuesto radio que me
me dé negativo. Y en ese caso, pues tampoco puedo. ¿Listo? Entonces tengo que determinar el radio. Entonces, el supuesto radio de la esfera, y por acá le voy a poner entre comillas porque podría ser negativo, entonces ahí tengo problemas. Necesito satisfacer dos cosas. Primero, fíjense que tengo que tener que el logaritmo de c tiene que existir, ¿no? Entonces, primero, pues, c tiene que ser mayor que 0 para que el logaritmo natural de c, digamos, exista. Eso es lo primero, c tiene que ser mayor que 0. Pero además, lo segundo, es que, fíjense que este término de acá, este menos logaritmo natural de c, este señor, pues, es igual a r al cuadrado. Entonces, él, para que realmente pueda representar un radio al cuadrado, tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Cierto? Tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, eso lo que me dice es que menos logaritmo natural de c, toda esa cosa que quedó ahí como r cuadrado, tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Listo? Entonces, pues ahí tengo que resolver esta pequeña desigualdad para saber entonces cuáles son los valores de c ahí. Entonces, pues paso el menos, entonces me queda logaritmo natural de c menor o igual que 0, ¿cierto? Porque multiplico por menos la desigualdad, cambia de sentido. Y luego para quitar el logaritmo aplico la exponencial, que al ser una función creciente me respeta la desigualdad. Entonces esto me queda c menor o igual que e a la 0, que es 1. Es decir, c menor o igual que 1. Entonces, ¿qué valores puede tomar c? Pues bueno, pues eso lo que me dice es que c tiene que ser mayor que 0 y menor o igual que 1. Es decir, c tiene que estar en el intervalo abierto en 0, cerrado en 1. ¿Listo? ¿Está bien eso? ¿Es claro? ¿Sí? Entonces, eso me dicen los valores de C. Fíjense que la primera pregunta, la parte A, me está preguntando que para qué valores de C las superficies de nivel están bien definidas. Ahí están los valores de C. C en el intervalo abierto en 0, cerrado en 1. Dice, considere la superficie de nivel en la parte B, ¿no? La parte B me dice, considere la superficie de nivel, o tome la superficie de nivel que intersecta el plano XZ. ¿Cuál es el valor de C para...? ¿No sería cerrado en 0 porque C es mayor que 0? Justamente, fíjate, Catalina, que justamente cuando C es mayor que 0 es porque el intervalo tiene que ser abierto. O sea, no puede tomar el valor 0. Bien, entonces por eso ponemos el intervalo abierto. Bien. Listo, no hay problema. Bueno, entonces la parte B, ¿qué me dice? Entonces, bueno, esto era una solución de la parte A. La parte B me dice, considera la superficie, toma la superficie de nivel que intersecta el plano XZ. ¿Cuál es el valor de C? A ver, entonces, que intersecta el plano XZ. Profe, Dime. a mí todavía no me queda claro la desigualdad que pusiste de que C tiene que ser menor o igual a E elevado a la 0. O sea, no entendí cómo llegamos ahí. Listo, entonces fíjate que la parte B viene, o sea, esta desigualdad de acá, esta parte, esa parte que señalé yo ahí con la flechita, viene de lo siguiente, viene del hecho de que el radio al cuadrado tiene que ser un número mayor o igual que 0, ¿no? Eso quiere decir que lo que quedó a la derecha de esta ecuación de la x cuadrado más y más 2 al cuadrado más z cuadrado, de esta ecuación que estoy señalando acá en azul, o sea, lo que queda al lado derecho de esa ecuación, como es el radio al cuadrado, o sea, fíjate que este menos logaritmo de c tiene que ser el radio al cuadrado,
Entonces, eso tiene que ser mayor o igual que 0, necesariamente. Porque es un radio al cuadrado, o sea, tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Listo? Entonces, de ahí es que viene esta parte. O sea, de ahí es que viene que menos logaritmo natural de c tiene que ser mayor o igual que 0, porque ese menos logaritmo natural de c en la ecuación que señalamos en azul es el radio al cuadrado. ¿Y ahí qué pasa? Pues ahí lo que tenemos que hacer es resolver esa desigualdad para c, despejar c. Entonces, ¿no? ¿Cómo despeja c? Básicamente, pues bueno, quitamos el menos, ¿cierto? Entonces me queda logaritmo natural de c menor o igual que 0, se invierte la desigualdad, y para quitar el logaritmo, yo lo que hice fue aplicar la exponencial. Digamos, acá lo que hago es como aplicar la exponencial a ambos lados. Lo puedo hacer porque la exponencial es creciente, entonces preserva la desigualdad. Y entonces la exponencial con el logaritmo se van y me queda c menor o igual que a la 0. Bien. Ah, ¿Listo? ok. ¿Listo? Sí, gracias. Ok. Bueno. Entonces, bueno, estábamos en la parte B, ¿no? Entonces, me dice la parte B que toma la superficie que intersecta al plano XZ. ¿Cuál es el valor de C para esa superficie? Entonces, recordemos cómo eran las superficies de nivel, ¿no? Entonces, las superficies de nivel son de esta forma, ¿no? Lo que acabamos de mostrar, ¿no? Es x cuadrado. Está esta ecuación que está señalada en azul, ¿no? Es la superficie de nivel, entonces son x cuadrado más y más 2 al cuadrado más z al cuadrado igual a menos logaritmo natural de c. Eso por un lado. Por otro lado, me están pidiendo el plano XZ. Es decir, ese plano, entonces el plano XZ, se obtiene cuando y es 0. Bien. Entonces el plano XZ lo obtengo cuando y es 0. Entonces, ¿qué pasa cuando y es 0? Entonces fíjense que si y es 0 en esta ecuación, en la superficie de nivel, pues lo que voy a terminar obteniendo es x cuadrado más 2 al cuadrado, que sería 4, más z al cuadrado, igual a menos logaritmo natural de c. Entonces esto me queda x cuadrado más z al cuadrado igual a menos logaritmo natural de c menos 4. ¿Cierto? Bien. Entonces, y bueno, pues ¿qué valores puede tomar qué valores puede tomar la constante c en este caso? Entonces, nuevamente el análisis tiene que ser similar a lo que hicimos antes, ¿no? Entonces, esto me da un círculo. Fíjense que esto es un círculo de radio. Bueno, pues la raíz de menos logaritmo natural de c menos 4. Pero entonces, para que esto tenga sentido, este radio al cuadrado, es decir, que esta cosa que es, digamos, el lado derecho de la ecuación, esto es el radio al cuadrado. Entonces, esto tiene que ser mayor o igual que 0. Bien. Entonces, nuevamente, pues menos logaritmo natural de c, menos 4 tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, hago lo mismo de antes. Entonces, por ejemplo, pues despejamos el logaritmo. Entonces, el logaritmo, si yo lo despejo, me queda logaritmo natural de c menor o igual que menos 4, ¿no? Que es como pasar esto al otro lado.
¿cierto? Y bueno, pues para quitarme el logaritmo aplico la exponencial, ¿cierto? Y estas exponencial y logaritmo se van. Entonces esto me queda c menor o igual que e a la menos 4. Bien, entonces cualquier valor que escojamos con c menor o igual que e a la menos 4 me va a servir para que la intersección, digamos, con el plano XY exista, digamos, ¿no? Bien. ¿Es claro esto? ¿Alguna pregunta hasta acá? Esta sería la parte B. La parte C, pues es lo mismo, pero preguntándome ya no con el plano XZ, sino con el plano YZ. Entonces, pues se las dejo para que ustedes la vean. Es lo mismo. Simplemente que ahora lo que tengo que hacer es X constante. Y la parte D, lo mismo, pero con Z constante. Entonces, se las dejo a ustedes para que ustedes la vean. ¿Listo? Esta es la parte C. Y la parte D. Entonces, la parte C es hacer X igual a 0 para tener el plano YZ. Y la parte D es Z igual a 0 para obtener el plano XY, ¿no? ¿Listo? En Webworld solo ponemos una constante que esté en ese intervalo de C. Sí. Sí, realmente sí. Profe, una pregunta. Dígame. Y en B el intervalo de C sería entre 0 y a la menos 4, ¿cierto? Sí. O sea, digamos, si yo quisiera poner esto en intervalos, el intervalo sería, siempre para que el logaritmo esté definido, pues se tiene que ser mayor que 0. Entonces, este sería el intervalo. Y basta con que ustedes tomen cualquier valor en ese intervalo para introducirlo como solución. ¿Sí? Y fíjense que es que Vale, gracias. la plataforma les pide un valor de C y la ecuación. ¿Sí? Entonces, a ver, introduzcamos un momentico en la ecuación y miramos. Voy a escribir acá, ya les mando lo que me da. Un momento. Y a ver si... Ah, sí. Introducimos una constante cualquiera y pues sí nos da. O sea, les muestro lo que yo le metí a la... Solo puse la parte B, entonces lo demás me va a salir mal, pero bueno, solo puse la parte B para... Entonces, Catalina dice, profe, ¿existe la posibilidad de dejar los quizzes para que sean fuera de clase y así aprovechar la clase complementaria para hacer más ejercicios? Entonces, como muchos tenemos clases justo después de la complementaria, se nos complica un poco.
Podría ser, sin embargo, es que tenemos el problema de que a nadie le sirve un horario que sea el mismo para todo el mundo, ¿no? Siempre alguien tiene clase o bueno, tiene problemas ahí. Sí, yo creo que sí, podría ser algo así como, voy a ver si lo puedo programar, como 1 hora, pero cuando entren ya solo tienen 1 hora, pero que esté disponible, digamos, hasta la medianoche o algo así. Podríamos hacer algo así. Igual es que la plataforma lamentablemente a veces se nos cae y eso sí es ahí como complejo. Voy a mirar, ahí les tengo igual razón cuando sepa, pues si lo puedo hacer o no. Listo, entonces ahí les acabo de mandar lo que yo metí como solución y que pues la plataforma ahí me lo calificó correctamente. Solo esa parte, ¿no? Solo esa parte. ¿Listo? Bueno. O puede ser un sábado o un domingo. También puede ser. Ahí les voy contando. De aquí al jueves ahí alguna decisión habré tomado. ¿Listo? Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Entonces, pues si tienes más preguntas por ahí, pues yo estoy hoy en Pentágono. Igual pues me pueden escribir también al correo. Yo trato de responder. ¿Listo? Bueno, pues muchas gracias. Y nos veríamos entonces mañana. ¿Listo? Yo estoy de 4 a 5. Hoy, los lunes de 4 a 5. ¿Listo? No alcanzamos a hacer el ejercicio 7. Sí, que es esta cosa de Cobb Douglas. Sí, que no a todo el mundo le sirve. Bueno, muchachos. Acabamos a las 10:45, ¿cierto? Es que yo ya todavía no me he podido aprender bien este horario. Sí. Listo, muchachos. Así quedamos entonces. Nos vemos mañana. Igual los que pues hoy estoy en Pentágono también igual. ¿Listo? Bueno, que estén bien. Gracias, profe. Bueno, que estén bien. Chao, profe. Chao.